Un saludo para los compañeros y para la profesora. Esta vez expondremos el tema de Kenya, el dictador. En un resumen del gobierno de Alberto Kenya Fujimori. Y empezamos por el año 85 con el gobierno de Alan García, que producto de la hiperinflación y del terrorismo le dejó una valla alta para la siguiente elección presidencial, donde compite con Mario Vargas Llosa, que estaba primero en Libertad y luego en el Fredemo, y le gana intentando mostrar de que no iba a ser un choque económico, que finalmente sí hizo. En el año 92, Fujimori se da un autogolpe de Estado, disuelve el Poder Legislativo y llama a elecciones cambiando la Constitución del 93, y en este caso el Legislativo se convirtió de bicameralidad a unicameralidad en elección de congresistas. En el año 95 se reelige compitiendo con Javier Pérez de Cuéllar, le gana las elecciones y se reeligió nuevamente presidente. En el año 97 usa la ley de interpretación auténtica, cambiando a los miembros del Tribunal Constitucional para hacerse camino a la tercera reelección. Por eso es que le nombramos como Fujimori el dictador. En el año 2000, en elecciones fraudulentas, después de boicotear las campañas políticas de Alberto Batrae Carmona y Castañeda Alosio, queda en competencia en segunda vuelta con Alejandro Toledo, a quien le gana en elecciones fraudulentas. Lo posterior que continuó fue una crisis política muy fuerte, porque Toledo, descontento con el tema de la elección fraudulenta, armó la Marcha de los Cuatro Suyos, y en el camino después de la Marcha de los Cuatro Suyos salieron los videos donde se compraban las conciencias de los congresistas y el voto de los congresistas electos por otros partidos para sumarse al equipo y a la mayoría del Congreso que necesitaba Fujimori, la cual tuvo desde el año 93 control total de todos los poderes del Estado. Él fuga del país pidiendo permiso para un congreso en el extranjero, refugiándose en Japón, donde incluso se lanzó como congresista, no siendo electo allá. Él viaja a Chile, no me acuerdo en qué año, viaja a Chile, y en Chile es detenido por la justicia chilena y extraditado al Perú para cumplir sus juicios de lesa humanidad que eran imprescriptibles. Eso en general, como resumen de Alberto Kenya Fujimori. Hablando con el enfoque institucional sobre este tema, el mandato de Alberto Fujimori se distinguió por la consolidación de su control político, significativos avances económicos y una intensa lucha contra el terrorismo. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por graves violaciones de derecho y prácticas autoritarias, ¿no? La consolidación del poder, el Congreso y el Poder Judicial, la manipulación del Poder Judicial, uno de los aspectos más críticos de la erosión institucional durante el gobierno de Fujimori. Fue la intervención en el Poder Judicial, la destitución de jueces y fiscales independientemente, y la designación de magistrados leales al régimen minaron la independencia judicial de esta, ¿no? Continuando con lo de Fujimori, yo voy a hablar del autogolpe de 1992. El 5 de abril de 1992, Fujimori, con el apoyo militar, disolvió el Congreso y suspendió la Constitución en un autogolpe que marcó el inicio de una era autoritaria. Este acto permitió que Fujimori
gobernar por decreto y establecer una nueva constitución en 1993, que consolidó su control sobre aparato estatal y le permitió intervenir directamente en el Poder Judicial. La reorganización y control del Poder Judicial. La reestructura del Poder Judicial fue una de las primeras acciones tras el autogolpe. Fujimori implementó reformas que incluyeron la institución de jueces fiscales no alineados con su régimen. Se crearon tribunales y se nombraron jueces sin rostro, quienes operaban bajo anonimato para juzgar casos de terrorismo y corrupción. Estos tribunales especiales, lejos de mejorar los casos de terrorismo y corrupción, se convirtieron en herramientas de representación política, permitiendo al gobierno dictar sentencias sin garantías procesales necesarias. Llegando en conclusión, hablando sobre Alberto Fujimori, el ejercicio prolongado sobre el Poder Judicial sin controles efectivos puede conducir crisis institucionales, tanto violaciones de los derechos humanos. En el caso analizado, los gobiernos de Fujimori, Menem y Uribe, también se evidencia como la concentración del poder en manos del presidente. También la manipulación de instituciones clave como el Poder Judicial. Y la persecución de opositores de medios de comunicación. Pueden sofocar a la democracia y el Estado de Derecho. También es fundamental la estabilidad política y el de respeto a los derechos humanos fundamentales. También un equilibrio de poderes, tanto los mecanismos de control efectivos sobre el ejercicio del poder presidencial. Muchas gracias.